Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes. Aleluya. Amén. Vamos a leer primer libro de los Reyes, capítulo 18, el versículo 20. Amén. Y vamos a leer del versículo 20 hasta el versículo 30. Vamos a leer alternadamente. Es primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 30. Dice así: entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares. No es. A ver, déjeme, entonces lo copié mal. Déjeme ver. 18:20. A ver. 18:20. No, entonces no es, hermano, disculpe, me equivoqué. Entonces déjenme leerlo porque realmente no anoté mal la cita. Anoté mal la cita, pero ese es el texto que sí quiero, ¿verdad? Solo que no recuerdo en este momento qué cita bíblica era. Entonces les pido que se sienten, hermanos, y me escuchen, por favor. Dice: entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el Rey, después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, Señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí ni a tu siervo, ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Jehoiada. Y ellos entraron a la presencia del rey.
Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono, porque el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. ¿Ya oramos? Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, en este momento te ruego que nos bendigas y que hables a nuestro corazón. Que tu presencia, Señor, bendiga los corazones. Tú conoces las necesidades internas, las del alma, las del espíritu. Tú las conoces. Como se leía hace un momento, Señor, porque tú todo lo escudriñas, todo lo sabes. No hay nada que quede, Señor, encubierto delante de ti. Todas las cosas están expuestas. Mi Dios, te ruego que trates con nosotros, que hables a nuestro corazón, que bendiga nuestra alma, mi Señor amado. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Uno de los personajes que más estaba cerca de Dios fue precisamente este hombre, el rey David, que aunque cometió varios errores, pero era una de las personas que no se movía sin antes consultar con Dios, sin antes orar y pedir la dirección de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por las motivaciones de otros, de otras personas, y nos dejamos convencer, pero no consultamos a Dios. Y cuando lo hacemos, hermanos, después lamentamos el haber olvidado o haber dejado de lado el buscar de la presencia de Dios. David había cometido muchas faltas, hasta llegó a cometer homicidio, y por ello había graves consecuencias en la vida de David. Su hija, hermanos, había sido violada en su propio palacio por su propio hermano. Sus hijos estaban dispuestos a derrocar a su propio padre del trono. Era terrible la situación que había, pero eran las consecuencias de lo que se había hecho. Quiero referirme en esta tarde, hermanos, y pensar en que, y motivarles a ustedes
que cada uno de nosotros debemos preocuparnos, debemos interesarnos y debemos ser diligentes en cuanto a el altar familiar o personal que debemos tener. No necesariamente tiene que ser de madera, de piedra, sino el altar familiar no necesita eso. Puede ser que alguien lo tenga y no es malo que lo haga, pero no precisa un altar de esos, porque lo más preciso es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es lo más importante que usted debe tener, porque el altar lo puede hacer en medio de la sala, lo puede hacer en el jardín de la casa, como lo puede hacer en la azotea de la casa, como también en el momento que lo ocupe, no importando el lugar. David había descuidado ese aspecto, lo había descuidado. Y vemos aquí en este pasaje de la Biblia cómo su propio hijo estaba tratando de quitarle el reino. Nosotros en nuestro diario vivir, hermanos, como cristianos, debemos procurar mantener nuestro altar para el Señor en óptimas condiciones, es decir, en buenas condiciones. Y debe estar no solamente en buenas condiciones nuestro altar, sino también debe estar nuestro propio altar, digo el altar personal, debe estar constantemente encendido. Encendido. Que sea diariamente, constantemente, que suba a la presencia de Dios un olor fragante. Un olor fragante delante de Dios y de serle agradables a Dios constantemente. Cuando hablamos del altar, hay una diversidad de altares que había en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Israel, como también entre las naciones paganas. Y tenía diferentes funciones. Para las naciones paganas, pues era una imagen de bulto, de esas, como un ídolo, como usted lo ha oído en diversas ocasiones en la Biblia, cuando habla del dios Moloc. Moloc, donde era un altar donde los brazos de ese ídolo tenían fuego. Y en ese altar llevaban a los niños para ser puestos en los brazos ardientes de ese Dios. Y podríamos pensar, si lo contextualizamos, pudiéramos pensar que hoy en día hay padres que llevan a sus hijos al altar de Moloc. Ellos mismos los llevan, no son obligados. Ellos mismos voluntariamente los entregan al altar de Moloc. Y quizás hoy en día no tenga Moloc esos brazos encendidos, pero tiene otro tipo de brazos que no hacen bien a los hijos, que les causan daño. Que hacen daño. Los altares algunos eran de piedra, otros de tierra, otros altares eran utilizados para invocar el nombre del Señor, para ofrecer sacrificios, para agradecer a Dios por lo que Él hacía a su favor, pero otros, como yo lo mencionaba, eran para ofrecer sacrificios de personas a dioses paganos, a divinidades de naciones extranjeras.
Había momentos en que Dios tenía que hacer una demostración de su poder y de su gloria para que comprobaran quién es el verdadero Dios. Como aquella vivencia que tuvieron los filisteos cuando metieron el arca al altar del dios Dagón, y que cuando iban a ver, su dios estaba en el piso, despedazado, y no había quien lo hubiera tumbado, sino la gloria misma de Dios. La gloria misma de Dios. Quizás hoy no tengamos ese tipo de altares que vemos aquí, que nos registra la historia o la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero hay altares que nosotros podemos edificar en nuestra propia casa y que constituyen el momento de la oración personal o familiar, y que debemos hacerlo constantemente. Debe ser para invocar el nombre del Señor, para adorarle, para bendecirle. Pero ese altar debe ser un altar que debe ser completamente y exclusivamente para Dios, y debe ser santo. Santo. Cada uno de nosotros hemos sido constituidos en sacerdotes de Dios. Cada uno de nosotros. En Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice la Biblia: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en Levítico capítulo 20, versículo 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Usted, Dios lo sacó de donde estaba, en las circunstancias donde estaba, en la pudrición donde estaba, en el lodo donde estaba. De ahí los sacó Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia: y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Para que usted sea del Señor. De tal manera que usted y yo tenemos un sello que donde quiera que estemos, el chip del Espíritu Santo suena y dice: allá está mi hijo, por allá. ¿Verdad? Dios nos identifica donde estamos. Cuando hablamos del término santo, la palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa puro, consagrado, apartado. Y nuestros altares deben ser también limpios, puros. Levítico 11, versículo 44 al 45 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué otra cosa no debemos hacer para mantener nuestro altar intacto? No debemos aliarnos ni contaminarnos con las cosas de este mundo, hermanos. Hay cosas aquí en la tierra con las que a veces nosotros abrimos la puerta, cedemos ante ella, con la idea de que no pasa nada, de que no nos va a suceder nada, y nos contaminamos con las cosas del mundo y nos extraviamos de las cosas santas. En Josué capítulo 9,
versículos 6 al 15, dice la Biblia: vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros, le dijeron a Josué. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Dios. Y dice la Biblia: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Oiga, qué espantosa problema, hermanos, lo que sucedió en este momento. Fueron engañados terriblemente. Terriblemente. Hicieron pacto, alianza con ellos. Les aceptaron, les creyeron todo lo que les dijeron. Que venían de muy lejos, que el pan estaba ya duro y mohoso, los cueros de vino estaban rotos y secos, y las ropas estaban desgastadas. Pero era mentira. Cuando no tenemos un altar, hermanos de Dios, y hacemos alianzas a la ligera, cuidemos, hermanos, nuestra vida espiritual, cuidémosla. La Biblia por eso nos exhorta constantemente: velad, orad. Y Pedro dice que estemos vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. La Biblia dice, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y usted y yo tenemos esa esperanza y lo queremos, lo anhelamos, que un día podamos ver cara a cara, faz a faz, el rostro, la cara, estar frente al Señor y conocerle como es. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, hermanos, podemos sentir su presencia.
Podemos contemplarlo a través de las cosas que Dios nos da. Aquí en el templo usted puede verlo. Porque el salmista dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová, ¿verdad? Qué glorioso es contemplar la presencia del Señor. La Biblia dice en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A veces no contemplamos lo que Dios tiene para nosotros porque titubeamos, hermanos, titubeamos. Hay cosas que Dios quiere mostrarnos y hay cosas que no quiere mostrarnos, pero a veces Dios no bendice nuestra alma como Él quisiera bendecirnos, porque titubeamos en servirle bien al Señor o no servirle al Señor, o tener un altar para Dios, pero también tengo ese altar para otras cosas. La Biblia nos dice en el libro de los Reyes 18:21, nos habla de Elías. Elías vio cómo los profetas de Baal destruyeron completamente el altar, teniendo ellos mismos una manera tan frenética de bajar o hacer descender la presencia de Dios o la respuesta de Dios a lo que ellos pedían. Pero estaban completamente equivocados, invocando a un Dios que simplemente era metal y que jamás respondería a la imploración, a la invocación de todos ellos, aunque fueran más de 3. Eran muchos, pero nadie respondió, porque habían abandonado a Dios, al verdadero Dios. Y Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Los pensamientos que tenían era: Baal es Dios. Pero también tenían el pensamiento de que Dios, Jehová de los ejércitos, era Dios, pero estaban más inclinados hacia Baal. Y les dijo Elías: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice la Biblia, no le respondió ninguna palabra. A veces nuestro altar está dividido, no sabemos a quién invocar. A veces el altar realmente no es para adorar a Dios. A veces el altar no es para buscar el rostro de Dios. A veces hemos hecho a un lado las cosas espirituales y hemos puesto como altar la televisión, la pantalla de la computadora o la pantalla de nuestro celular. Ahorita, hermanos, es lo que está más en auge en todas partes. Tengamos cuidado con esas cosas que afectan la vida de toda persona a nivel mundial, hermanos. A nivel mundial. Estaba viendo hace poquito una caricatura donde decía, había 2 personas que habían llegado al cielo. Y decía el ángel: estos lo único que saben hacer es mirarse las manos. Y la gente estaba así como si trajera un celular o algo manejando ahí. Dice: estos no saben hacer otra cosa, nomás es lo que saben hacer. Es decir, están acostumbrados a eso, habituados a eso,
que ni siquiera están impuestos a adorar a Dios. En Éxodo 23:32 dice: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Los profetas de Baal, por más que clamaron, dice la Biblia que desde la mañana hasta el mediodía estaban clamando y diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, dice la Biblia, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y dice el versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertar. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El Dios de ellos no respondió. Por más sacrificio, por más que brincaron, por más que gritaron, nadie les contestó. Nadie. Hermanos, es que debemos saber la manera precisa de invocar el nombre del Señor, la manera correcta de buscar a Dios, el Dios verdadero. Hay cosas que amenazan nuestro altar familiar, nuestro altar personal. Una de las cosas que amenaza nuestro altar familiar o personal es la mundanalidad. Cuando usted coquetea con las cosas del mundo. Y las cosas del mundo, hermanos, no traen ningún beneficio para su vida. La Biblia lo dice claramente, ¿verdad? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Y cuando uno empieza a coquetear con el mundo, eso es un indicio. Se empieza a prender la luz amarilla y se pone rojita y se pone amarilla y se pone rojita, indicando, hermanos, que hay una falta de temor a Dios. Y una falta de temor a Dios. Y que prontamente va a haber una dependencia absoluta de la carne y no de Dios. Que al rato va a haber una adoración falsa y un entretenimiento equivocado. Que va a haber egocentrismo, que va a haber orgullo, que va a haber machismo, feminismo, falta de interés por las cosas espirituales o poco apetito espiritual. Va a haber tibieza espiritual, desobediencia o media obediencia. Cuando descuidamos nuestro altar espiritual, hermanos.
¿Y sabe qué es lo que el diablo tiene, hermanos? El diablo está esperando esa oportunidad. Esa oportunidad. Porque si usted no tiene su altar bien afianzado, bien definido, estos días usted va a ver cuántos altares va a haber en las escuelas. Va a ver cuántos altares va a haber en las escuelas. Y cuántas fotos, a lo mejor hasta la foto suya la van a llevar ahí. Y en lugar de tener su altar en su casa, usted va a llevarlo allá al altar, allá de los muertos. Tengamos cuidado, hermanos. Cuidado. Cuando descuidamos el altar hay murmuraciones, hay pleitos, hay contiendas, tantos problemas que vienen, hermanos, cuando descuidamos el altar espiritual. El enemigo es lo que quiere, hermanos. Algunas veces el altar se desborona a causa de nuestros sentimientos dañados o nuestras emociones que han sido dañadas también. A veces el altar está destruido a causa del el rencor, el pleito, la falta de perdón entre los hermanos o entre la familia o entre los vecinos. Hay falta, a veces no se perdona. A veces la persona tiene que pedir perdón hasta cuando ya está casi poniéndolo al borde del sepulcro, es entonces cuando pide perdón. Pero no es necesario llegar hasta ese punto. No es necesario. Hay personas que han hecho eso. Y sí, el Señor lo restaura físicamente, lo sana totalmente cuando hacen eso, cuando piden perdón. Pero nosotros, hermanos, debemos proteger nuestra vida espiritual. Los grandes hombres de Dios siempre honraron a Dios y le dieron gracias. Como Noé, cuando descendieron las aguas en el diluvio, lo primero que hizo cuando bajó del arca fue inmediatamente reunir a su familia y hacer un altar allí y adorar a Dios. Abraham, cada vez que llegaba a un lugar, inmediatamente hacía un altar e invocaba el nombre de Dios. O sea, Dios debe estar en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando usted llega de viaje, ore a Dios. Cuando usted sale, ore a Dios. Cuando sus hijos entran a la escuela, ore a Dios. Cuando salgan, ore a Dios. Debemos orar a Dios y darle gracias. A veces olvidamos eso y decimos, no, ya cuando ya les dije a los hermanos que oraran y ya con eso es suficiente. No es suficiente. Debemos orar, cada uno en particular. Debemos tener nuestro altar en nuestra casa, en nuestra familia. Debemos reunir a nuestros hijos y orar con ellos, que estén ahí presentes, para que invoquen también el nombre de Dios. La preocupación de Job era que si sus hijos habían ofendido a Dios, Job decía, tal vez habrán pecado mis hijos. Y él se preocupaba porque la vida espiritual de sus hijos se mantuviera limpia, agradable a los ojos de Dios. Y Job levantaba los altares ahí de acuerdo a sus hijos. Invocaba el nombre del Señor. Y cuando no lo hacemos, hermanos, descuidamos ese aspecto espiritual de nuestra vida y el enemigo lo aprovecha. Lo aprovecha muy bien.
Tengamos cuidado con estos días en que a veces nosotros dejamos las cosas espirituales por atender otras cosas. Algunas veces por permitirles a nuestros hijos participar en los altares de los muertos. Y a veces decimos, no, es que no va a estar mi hijo ahí, pero no, solamente le pedí una foto y se lo voy a mandar, pero no va a estar allí. Le pidieron que llevara calabaza y quién sabe qué otras cosas, pero los va a llevar, pero él no va a estar allí. Pues no va a estar allí, pero es como si estuviera. Está participando. La Biblia dice que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. Yo quisiera mencionar 10 cosas por qué no debemos participar en eso. Nosotros primeramente tenemos un altar espiritual dedicado a Dios. Y no podemos dejar ese altar dedicado a Dios por mezclarlo con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué no debemos usted y yo celebrar el altar de muertos o la fiesta de los muertos? Usted dice, ese hermano, es que usted no sabe el pan de muerto, usted no lo ha probado. Está sabroso. Primeramente, hermanos, hay que saber a qué lo dedican, para qué. ¿A qué está dedicado todo eso? La Biblia, hermanos, nos permite ciertos permisos cuando usted no sabe. Cuando usted no sabe. Cuando usted ignora la procedencia de aquello y usted participa comiendo, entonces la Biblia nos hace exentos. Pero cuando a usted le dicen, mira, te voy a invitar un cafecito, pero este panecito es del altar de los muertitos. ¿Quieres un pedacito? Está bien sabrosito. Y usted se toma todo y cafecito, ¿verdad? Pero ya sabe, ¿verdad? Ya sabe. Usted dirá, bueno, es que ¿qué poder puede tener eso? No tiene ningún poder. Pues claro, no le puede hacer daño, pero habrá otros más débiles que usted que sí les va a hacer daño. Y por causa suya, usted va a ser tropiezo para aquel que es más débil que usted, y probablemente ese que lo ve se va a ir al infierno por causa suya. Y usted muy contento, ¿verdad? Disfrutó el pan y disfrutó el café. Pero el otro, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo quedó su vida espiritual? Entonces, primeramente, no debemos celebrarlo porque no es, porque lo que se maneja, el concepto que se maneja es que son asuntos folclóricos o mexicanos, son propios de nuestra tierra y hay que rescatar eso. Pues yo no rescataría nada de eso. Algunos han hecho creer que tienen raíces de varias culturas mexicanas y por eso influyen de tal manera sobre las personas para que ceden y acepten estar allí o participar. Eso, hermanos, también promueve los asuntos religiosos, el sincretismo religioso, que las personas que vinieron de España
que traían una cruz, pero también traían una espada, y obligaron a los habitantes de nuestras tierras a aceptar obligadamente la religión que se les impuso a sangre y fuego, como dice el escritor, a sangre y fuego. Pero también estas personas religiosas aceptaron la mezcla de costumbres para establecer su religión. Otra cosa es que eso es un fraude. No promueve valores éticos, no promueve valores morales ni religiosos correctos. Y otra cosa, hermanos, es una violación. La educación debe ser laica, por lo tanto no es correcto que se promuevan prácticas religiosas de ninguna índole en las escuelas públicas, porque esa es una práctica religiosa. También es una simulación. No se debe promover la elaboración de altares de muertos con símbolos religiosos, y más específicamente cuando tiene una tendencia del sistema católico. Y también es un engaño. Se promueve la práctica de presentar ofrendas a los muertos, y las ofrendas se deben ofrecer solamente a Dios, no a los muertos. También es una trampa, porque promueve prácticas espiritualistas. No se debe orar, invocar o consultar a los muertos. Y también es una evasiva. No se está transmitiendo el concepto correcto de la muerte, y por lo tanto no se está preparando adecuadamente a ninguna persona para enfrentarla. Y otra cosa es intolerancia. Es una intolerancia, porque está coartando la libertad de creencia. Cada religión debe tener su concepto de la muerte, y obligando a los demás a participar de estas prácticas, no se le está respetando sus creencias. Y por último, hermanos, es una práctica definitivamente pagana. Pagana. No tiene bases, ni siquiera principios cristianos. No honra a Cristo, ni honra su palabra, la Biblia. No. Antes bien, esta práctica contradice lo que dice esta palabra, hermanos. La contradice. Cuidemos, hermanos. Es más, debemos cuidar a nuestros niños en este tiempo. Cuidémoslo. No lo suelte ahorita. Tenga cuidado. A cada momento hay como una información que está pasando a través de la radio, especialmente las radios cristianas, de que no dejen solos a sus hijos, que los cuiden, que estén a la vista, que no los pierdan de vista, especialmente en esta área, en este tiempo, en este tiempo, que no los descuiden por nada, debido a las prácticas del satanismo en este tiempo, hermanos. Hace poquito, no sé si usted se dio cuenta de una persona que atropellaron, y decía él que la persona que lo atropelló, que se regresó y se rió. Esa es una práctica satanista, porque es una ofrenda, es un sacrificio que se ofrece a Satanás. Hasta entre los jóvenes inconversos se da eso.
A ver si vas a hacer algo o vas a pertenecer a nuestra asociación, tienes que hacer esto. Y atropellan gente, se pasan los semáforos en rojo, hacen muchas cosas, hermanos, en este tiempo. Por eso usted debe afianzar bien su propio altar y clamar a Dios. Aferrarse a Dios en este tiempo. Invocar su nombre, hermanos. No pierda el tiempo en otras cosas. Busque del Señor. Acérquese al Señor, hermanos. Dios está al tanto de usted, esperando que usted clame, que usted le busque, que usted le invoque a Él. No permita que el enemigo gane ventaja, hermanos, en su vida. No lo permita. Yo le invito en esta tarde a orar a Dios, a acercarse a Dios. Es más, yo quiero que traiga a sus niños que están aquí, hermanos. Si todas no vienen, bueno, ahorita vamos a esperar que lleguen para orar ahorita por los niños. Todos los niños. Y los que están en casa por ahí, vamos a orar por ellos también. Póngase de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. Maravilloso es tu nombre.